Hay solo un balón y nuestro objetivo de inicio es tener el máximo posible la posesión del mismo. Eso nos va a poder dar la posibilidad de controlar el partido y sin que sea definitivo, pero creo que es clave para el desarrollo del mismo. Solo hay un partido, no es que haya dos, solo hay un partido para nosotros, que es el que jugamos mañana. Lo demás no me interesa, porque especular o pensar que porque hayas conseguido un resultado positivo en la ida te vaya a generar ya el pase a la siguiente fase sería muy peligroso. De hecho, se juegan todas las temporadas para llegar a estos partidos, para llegar a estas fases en las que se llena la sala de prensa, por ejemplo, y hay muchos más medios de lo normal. Son los partidos más bonitos para los profesionales. Este lo vamos a jugar en nuestra casa, con nuestro público, en un, creo, gran momento de la temporada, y esperamos y deseamos refrendarlo con un muy buen resultado. Pero para eso necesitaremos a nuestra afición, necesitaremos que los momentos de duda del partido y los momentos en los que el rival haga sus cosas esté nuestra afición respaldándonos y reforzándonos, como ha hecho a lo largo de la temporada, y eso es lo que siento. Sobre todo me gustaría que hubiera el mismo rendimiento y la misma intensidad y actitud y acierto con el partido de la ida. Incorporan a Touré, que sin ninguna duda es uno de los pilares del equipo, y a partir de ahí no creo que vaya a haber sorpresas. Un poco con lo que conocemos del City de Pellegrini, jugarán con dos puntas. Ya veremos dónde los ubican, y nosotros, en función de su posicionamiento, buscamos siempre las soluciones que creemos pueden hacerles más daño.